Bueno. Como les comentaba, el ejercicio le va a ir dando distintos... A ver, me están... Tengo límite de tiempo antes de ingresar. Sí. Como les comentaba, el ejercicio les puede dar, por ejemplo, la CAM, les puede dar el costo de almacenamiento de unidad monetaria directamente y pedirles el precio de plaza, por ejemplo, o la CIA. Entonces ustedes tienen que hacer pasaje de término para poder llegar a ese resultado. A ver, voy viendo quién más se va conectando, creo que estamos todos. ¿Está? Natalia, sí, profe, ¿pudiste copiar? Sí, Igual sí, yo le voy a pasar la... Creo que les pasé o subí al aula virtual la unidad 2, que es de esto. Y mírenlo bien en el libro de Jiménez, que está perfectamente explicado. Claro, pero a medida que va dando la clase, trato ¿Sí? de identificar cada aspecto que menciona con las iniciales que después vamos a encontrar en la fórmula. Sí, 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 perfecto. Bueno, y vamos a dar el último punto, que es gestión de stock, que llamamos gestión de stock a la custodia, organización y clasificación ordenada con que una empresa maneja la circulación de sus materiales desde la solicitud de compra, ingreso y almacenamiento hasta su incorporación al proceso productivo. Para optimizar esta gestión o esa gestión se utilizan herramientas técnicas, estadísticas o contables con el fin de abaratar o impedir encarecimiento de los costos en el manejo de los materiales, que pudiese ocasionar a una empresa desventajas en el mercado respecto a sus competidores. Ustedes imagínense acumular, acumular, acumular y generar tanto gasto que no podamos cubrir nuestras necesidades básicas para poder tener ingresos, digamos. Uno de estos ratios de stock, y las herramientas más conocidas son el punto del pedido, el lote óptimo de compra o lote económico de compra, la determinación de un volumen estratégico y los ratios de stock. Le saco el sonido. Bueno, y vamos con el primero, que es el punto de pedido, que consiste en establecer el momento adecuado en el que el departamento de almacenes debe confeccionar la solicitud de compra de determinado material. Este aspecto es muy delicado, ya que se debe estimar lo más aproximadamente posible la cantidad de unidades de material que va a necesitar la fábrica durante el tiempo que demore. Esto es lo que les comentaba hoy. El trámite interno de compra, el envío de la mercadería por parte del proveedor y la aprobación respectiva del Departamento de Control de Calidad. Si bien la determinación del punto de pedido es muy sencilla, ya que solo requiere tener en cuenta dos variables, el consumo diario del material y el tiempo de demora entre el pedido y la entrega al proveedor y su control, cualquier falla de cálculo en estas consideraciones provocará que la empresa un alto costo de tenencia de stock por sobrecompra o una paralización de la planta por faltante de materiales. Por eso es tan importante establecer un punto de pedido, teniendo en cuenta
Sí, sí, Lucas, voy a pasarles al WhatsApp la unidad 2. Si bien, bueno, hablamos de tener en cuenta un punto de pedido a la hora de no sobreestoquearnos y no parar la producción. ¿Estamos? Por eso es importante calcular el punto de pedido, teniendo en cuenta las distintas variables. Acuérdense, el consumo diario, cuánta material consumimos en el día para producir X cantidad de productos, o el tiempo que demora entre que yo pido el material, puede tardar 5 o 10 días en llegarme la mercadería. Todas esas variables tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el punto de pedido. Los métodos de cálculo de los puntos de pedido se adaptan al grado de riesgo o de costo que estén decididos a asumir quienes lo utilizan. Existen, entre otros, el punto de pedido mínimo primario, que es más simple y consiste en multiplicar la cantidad habitual de días que tarda la gestión de compras y la entrega del proveedor por la cantidad diaria consumida en la planta de ese material. Y acá nos da un ejemplo, por ejemplo, de rulemanes de alta rotación. Los días de demora hasta el ingreso a almacenes es 14 días, y el consumo diario en la producción de esos rulemanes son 5.000 rulemanes por día. El punto mínimo primario va a ser los 14 días de demora por los 5.000 rulemanes, nos da 70.000 rulemanes para pedir el punto. A ver, ese sería nuestro punto de pedido mínimo. Es decir, cuando nosotros lleguemos a 70.000 rulemanes, necesitamos necesariamente pedir rulemanes. ¿Está? Ese sería nuestro punto de pedido. Cuando nosotros controlemos el stock y vemos que hay 70.000 rulemanes, urgente, realizamos el pedido. Punto de pedido de Profe, seguridad. Sí. ahí en la parte de rulemanes que estuvo hablando recién, Sí. ahí se aplicaría lo que sería el 2%, ¿no es cierto? Más el 2% para el... ¿Cómo era que se llamaba la parte que explicó hoy? No nos Por tema de confundamos. fallas. No nos confundamos. Eso era la parte de desperdicios, digamos. No nos Ajá. confundamos, no nos confundamos. Ahí no aplicamos entonces. No, porque acá nosotros lo que estamos estableciendo es un punto de pedido, no estamos estableciendo qué material comprar, digamos. Nosotros sabemos que si nosotros nuestro stock llega a 70.000 rulemanes, nosotros necesitamos hacer el pedido de compra. Nosotros lo que estamos estableciendo acá es un punto de pedido. Ajá. ¿Estamos? Imagínate que en tu stock o vos tengas un depósito donde cuando haces un control de stock tenés 80.000 rulemanes. Vos tenés que hacer un promedio, como hacen acá, digamos, un mínimo primario, saber que el proveedor tarda 14 días en entregarte la mercadería, o el proceso entre la compra y la entrega tarda 14 días, y que nosotros tenemos un consumo diario de 5.000 rulemanes. Quiere decir que cuando nosotros aplicamos esta formulita del punto de pedido mínimo primario, al tener como mínimo 70 rulemanes, nosotros estamos por incurrir. Si tenemos menos rulemanes, vamos a incurrir en pérdidas porque vamos a parar nuestra producción. ¿Está? Y si nosotros realizamos el pedido ante este punto de 70.000 rulemanes, nosotros vamos a estar optimizando nuestros costos. ¿Tá? Y no vamos a parar nuestra planta y vamos a seguir. Por ello es tan importante tener o establecer un punto de pedido. Profe, entonces Sí. En el punto de pedido primario estamos haciendo referencia al producto final de la organización y el otro es en función a la materia prima. Lo del 2%, porque yo también tuve esa duda. Exactamente. Esto es sobre el producto final, digamos. Perfecto. Porque acá habla de rulemanes de alta rotación y que es material que va introducido o incorporado al proceso productivo. ¿Estamos? Que nosotros necesitamos 5.000 rulemanes como mínimo por día.
¿Estamos? Consumo diario. Y eso no nos podemos quedar sin rulemanes, por eso establecemos un punto de pedido. ¿Estamos? Punto de pedido de seguridad primario. Consiste en adicionar al mínimo primario, que calculamos primero, un margen de posibles demoras en la gestión de compras o en el consumo diario, para evitar paradas de producción. Y acá hablamos de día de demora hasta el ingreso de almacenes, teníamos 14 días. El consumo diario, 5.000 rulemanes, y el margen de seguridad por riesgo, 2 días. Y un margen diario de seguridad de 1.000 rulemanes. Acá tenemos dos tipos de margen. El riesgo, que pueden pasar 2 días, o sea, 16 días, los 14 más los 16, y un margen diario de seguridad, es decir, que en vez de tener 5.000 rulemanes, nosotros nos ponemos 1.000 más para no correr ese riesgo, digamos, de que puede pasar 2 días y no llegar, necesariamente voy a pedir 6.000 rulemanes. Voy a necesitar 6.000 rulemanes por día para cubrir este margen de riesgo. Y el punto de seguridad primario va a ser los 16 días por esos 6.000 rulemanes. ¿Se entendió? Acá lo que nosotros estamos tratando de hacer es resguardarnos de que pase algo y no llegue exactamente a los 14 días, y de que no quedarnos sin rulemanes en el día. ¿Está? Tenemos un margencito de 1.000 rulemanes por si ocurre algo y no llega esa mercadería. Como puede apreciarse, el costo de tenencia va a aumentar debido a que de esta manera se inmovilizan por las dudas 26.000 rulemanes. ¿Por qué 26.000? Porque hablábamos de 70.000 en el primer punto de pedido, y ahora nosotros en el punto de pedido nuevo va a ser de 96.000. ¿Está? Esta política generalizada en los materiales provoca mayor necesidad de espacio físico, mayor cantidad de capital inmovilizado, mayor cantidad de vigiladores, mayor cantidad de costos de seguro. ¿Está? Vamos con el Sería punto. Que esto tiene un mayor costo. Mayor costo. Y ahí volvamos al cuadro ese que usted mostraba, los costos adicionales externos e internos. Sí, 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 totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor seguro. Acuérdense, si ustedes tienen que asegurar mercadería dentro de un depósito, la compañía de seguro les cobra de acuerdo a la cantidad de mercadería en pesos, digamos, le cobra una prima, digamos. Cuando nosotros tengamos menor mercadería en nuestro depósito, menor va a ser el costo del seguro, menor va a ser la cantidad de vigiladores. Vamos con el punto de pedido mínimo de alternativa. Utilizar el criterio similar al mínimo primario, pero basado en el sobreconsumo máximo verificado que a partir de la estadística surge en la base de datos de empresas. Y acá habla de días de demora hasta el ingreso a almacenes, el consumo diario de producción, siempre va a ser eso, un sobreconsumo máximo, que es lo que habla acá, agregar un sobreconsumo máximo de diario verificado, eso es todo estadísticamente. ¿Está? Todo estadística. Eso el departamento de estadística nos va a decir, mira, el consumo máximo diario que se verifica es de 5.800 unidades, de acuerdo a estadística. Y un consumo medio de 5.000, o sea, nosotros tomamos un consumo máximo y un consumo medio, como promedio. Y este punto de pedido lo que hace es tomar el mínimo, el medio, digamos, que es una media, en lo que ustedes van a ver estadística, multiplicado por la cantidad de días de demora. ¿Sí? ¿En un examen podemos tenerlas?
¿Cómo? Se te cortó. Si en un examen podemos tener las fórmulas. Déjenme pensar. Pero en el examen es un trabajo práctico, así que lo van a tener en las formas. Quédense tranquilos. Ah, bueno, gracias. Igual yo, digamos, si llegaba a ser escrito, les iba a escribir en la pizarra, digamos, las fórmulas más necesarias. Esto, digamos, más que una fórmula, ustedes tienen que analizarlo, digamos. Si yo les doy un punto de pedido de seguridad alternativa, los que vimos, todos tienen las cantidades de demora y todos tienen una cantidad de consumida, digamos, diaria. Lo que hay que tener en cuenta es el concepto. Si nosotros tenemos una seguridad alternativa, en este caso nosotros tenemos que, como dice el punto D, vamos viéndolo, que agrega el criterio del mínimo alternativa, la cobertura de un riesgo de la máxima demora verificada en el ingreso del material de almacenes. Y en este caso tiene una demora máxima de 3. Todo estadístico. Miramos en meses anteriores que el día máximo que fueron 3 días. Entonces lo vamos a considerar ese día, a esos 3 días, como una seguridad alternativa. Y un consumo, bueno, el consumo diario siempre va a estar. Y el consumo medio, en este caso no juegan, digamos, el sobreconsumo máximo, sino que el consumo medio y los días verificados de demora que hemos tenido como una alternativa para calcular. Es decir, acá lo que hacemos es las cantidades de días, sumamos esa demora que tuvimos promedio en el mes pasado, ejemplo, y lo multiplicamos por ese consumo medio para llegar a un punto de pedido de 91.800 rublemanes. No se asusten que esto es sencillo, lo que sí tienen que tener en cuenta es el concepto. Es mucho más sencillo que el punto anterior. Luego tenemos un punto de pedido normal, que consiste en una combinación de sistemas de mínimo alternativo y seguridad alternativa, donde se utiliza adicionando las unidades obtenidas para el cálculo del primer sistema, el 50% de las que resultan de la aplicación del segundo. Es decir, que acá nosotros vamos a calcular el punto de pedido de mínimo de alternativo, y a ese adicionarle el 50% de ese punto de pedido calculado. ¿Tá? Ustedes se fijan, 75.600 habíamos calculado en el primero, y el 50% del seguridad mínima alternativa, que hace dividir por 2 los 91.800 que habíamos calculado. Y nos da, obviamente, mucho mayor cantidad de rublemanes en un punto de pedido. Son más costosos y tienen en cuenta muchas cuestiones. Estos generalmente se utilizan cuando las empresas realmente no pueden subsistir si tienen un día de demora de producción o un día sin producir. Les puede provocar pérdidas grandísimas. Entonces, por eso tienen en cuenta todos estos tipos de costos para introducirlo al punto de pedido. Y el stock reservado, que es el stock de materiales que ha sido destinado... ¿Su resultado, profe? ¿Cómo? Que está mal su resultado. ¿No da ese resultado? No, da 121.500. Ok. Vamos a ponerlo. 121.500. No, esto está en el libro de Jiménez. Sí, 121.500. ¿No? Ok. Bien, y el stock reservado, lo guardo, que es el stock de materiales que ha sido destinado a una producción comprometida y que en ese motivo, a pesar de estar en existencia, no puede ser utilizado por otros procesos. No debe ser considerado como disponible al efecto del punto de pedido. Y no tenemos una formulita, no la vamos a calcular. Se me hizo larguísimo la teoría.
Otros de los cálculos que tenemos para lo que es la gestión de stock es el lote óptimo de compra, que acá sí vamos a calcular cantidades que necesitamos, no un punto de pedido, digamos. Hemos visto que el costo del material tiene sus causas en los recursos que se utilizan en actividades distintas para su adquisición y posesión. Definimos además el costo unitario del material, PU, que hemos visto, que era el precio de plaza corriente neto, más los costos de adquisición y más el costo de almacenamiento o posesión. A los últimos dos términos los reconocemos como devengamiento causado por las actividades internas de la empresa, es decir, de actividades que se desarrollan bajo el control de la empresa. Y estos costos eran los que generaban la recepción y control de calidad, hasta su ingreso, almacenes, costo de recepción, y los que se imputan a partir de dicho ingreso o costo de posesión. El primero tiene como puntos representativos los costos de recepción y control de calidad, que se distribuyen entre muchas unidades. Incrementar estos costos por varias repeticiones aumenta el riesgo de parada de la planta por falta de material y ahorra costos de almacenamiento o posesión. ¿Está? Y el segundo se refiere al movilizado de capital, ocupación de espacio, seguro, vigilancia, rotura, obsolescencia, pues se nos vence la mercadería. Incrementar este costo asegura una disposición sin sobresalto de los materiales necesarios para la producción y disminuye el costo de adquisición. Ambos costos componen el valor del material utilizado, ¿tá? El PU, el famoso PU, y por lo tanto el valor del costo del producto. Con lo que un mal manejo de la gestión del material, esto es lo que les hablaba, ocasionará pérdidas de participación en el mercado o caída en el beneficio esperado. Por eso es necesario gestionar sobre este tema con alguna herramienta adecuada que permita optimizar ese costo sin arriesgar la continuidad productiva. Una de estas herramientas es el lote económico de compra, o lote óptimo, que define para cada artículo un lote adecuado de compra que le permitirá reducir al mínimo los costos totales del material. En caso de que todavía no haya aplicado el criterio del just in time, un análisis completo del costo total del material de producción nos demostrará que este llega al mínimo al igualar las dos variables que lo componen, es decir, el costo de recepción y el costo de posesión. Dicho punto, en términos de unidades, se llama lote económico de compra y su fórmula matemática es la siguiente. Esto es el lote económico o lote óptimo de compra. C sobre Q por R, donde CA, digamos, es el consumo del periodo del material A, Q son las cantidades de unidades de A ingresadas en cada recepción, y R es la cuota de costo indirecto de cada recepción. El costo de almacenamiento y posesión, como ya vimos, se representa por un material, ¿se acuerdan? Vimos CAM, donde CAM es el costo de almacenamiento por unidad monetaria del inventario medio almacenado en el periodo. Q es el precio de plaza y Q sobre 2 es el promedio de inventarios iniciales y finales en cada recepción. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es igualar las dos fórmulas. ¿Está? Igualando las dos fórmulas, vamos a obtener esta pequeña fórmula y sencilla para obtener las cantidades de nuestro lote óptimo de compra. Profesor, ¿qué es lo que era la U ahí en la fórmula?
La U es el precio de plaza unitario del material. Es el precio al que nosotros lo adquirimos. A todo eso le tenemos que incorporar el almacenamiento, el promedio de inventarios iniciales. Todo esto nosotros vamos, ¿qué hacemos acá? Aglomeramos. Sabemos que tenemos que comprar esta cantidad de mercadería para que mi empresa no deje de producir. Si nosotros no compramos este lot, no compramos esta cantidad necesaria, nuestra empresa va a dejar de producir, incurriendo en costos catastróficos. ¿Estamos? La copiaron a la fórmula, yo igual les voy a pasar esto. Y es más, creo que ya se la pasé. Bueno, de esta fórmula surge la cantidad de unidades que deberá comprar la empresa en cada recepción para que ese material posea el costo interno combinado menor posible. ¿Está? Esta es la fórmula y tengan en cuenta estas dos fórmulas. ¿Por qué? Porque separadas, acuérdense, separadas cada una tiene un concepto. Esta es una fórmula global que surge de todo esto, ¿no? Tendríamos que hacer un despeje matemático para llegar a la raíz cuadrada, la raíz de 2 por C por R. Pero matemática yo ya probé hace rato y no tengo ganas de hacer despejes. Bueno, de esta fórmula entonces surge la cantidad que deberá comprar la empresa en cada recepción. Para ello debemos conocer con respecto al material y evaluar. 1. Consumo de unidades en el periodo C. Ese es el C. El consumo de las unidades. La C. El costo indirecto del periodo de cada recepción es la R. Conceptos que se tienen que acordar. Costo de almacenamiento indirecto del inventario medio promedio. Eso lo vimos. El CAM. El precio corriente de plaza más gastos corrientes de puesta en planta del material es U. A eso es lo que me preguntaba José, creo que era la U. Todos aquellos gastos, acuérdense el cuadrito, todos aquellos costos que tenemos que incurrir para que el material llegue a la empresa. Podemos obtener otros derivados de este cálculo. Q por U es el valor económico del lote óptimo. C sobre Q es la cantidad de pedidos por periodo. Pueden ser el consumo sobre la cantidad. Periodo de tiempo entre pedidos de reaprovisionamiento. Es decir, el año tiene 365 días. Sobre la cantidad de pedidos anuales, nosotros vamos a tener un periodo de tiempo entre pedidos. En conclusión, el lote óptimo de compra de determinado material es aquel que debe adquirir la empresa a efectos de optimizar los costos del material, neutralizando los costos de posesión y los de recepción para incurrir en los costos totales mínimos posibles. Por supuesto, esta mejora de costos se materializa cuando la empresa reduzca las estructuras que tenía destinadas a su anterior política de compras y almacenamiento. En caso de que no pueda hacerla por algún motivo, el ahorro no se concretará. Y llegamos al final de la unidad 2. Sí. Los 365 de la última fórmula, ¿hace referencia a los días del año? Exactamente. Cuando nosotros querramos, digamos, un periodo de tiempo entre pedidos, vamos a tener que utilizar esta fórmula. Si ustedes se animan a ir mirando ya lo que es la teoría, la práctica de estos ejercicios, van a ver que son sencillos los ejercicios. Sencillos, pero es un poco de análisis. Tengan en cuenta todo lo que vimos. Tengan las formulitas al lado, vayan analizando qué dice cada uno de esos ejercicios para identificar a qué corresponde cada uno de sus
del detalle para saber qué es la cantidad de pedidos. Porque a lo mejor les da la cantidad de pedidos del periodo y le está dándose sobre Q, o le está dando solo el valor lote óptimo, ya sabemos que es Q por U, y por separado le está dando otra cuestión. Por ejemplo, por separado le está dando Q y le da el valor económico del lote óptimo. Por pasaje de término nosotros podemos obtener Q. ¿Está? Le puede dar la cantidad de pedido del periodo y el consumo. Entonces, por despeje pues podemos obtener Q. Todas esas cuestiones tienen que tener en cuenta, igual que los primeros ejercicios que vimos. Véanlo. Entiendo que fue mucha información y darlo de esta manera es completamente difícil. Para mí, me imagino para ustedes entenderlo. Pero bueno, ya saben que me pueden preguntar lo que quieran por WhatsApp o lo hacen en el aula virtual y trato de explicarles. Si necesitamos clase presencial, me avisan y la tratamos de organizar para ver la parte práctica, que yo creo que con la parte práctica lo van a entender mejor. ¿Quedó alguna duda? Profe. Sí. Consulto, ¿será que podría dar algunos ejemplos más, digamos, de cada uno de los temas estos? Sí. A ver, la clase que viene vamos a dar esto. Vamos a dar un par de ejercicios de los que dimos la clase pasada y vamos a ver ejemplos de estos ejercicios. Vamos a ver lote óptimo de compra, vamos a ver gestión de stock la clase que viene en práctica. ¿Está? Así cerramos eso y vemos todos los ejemplos que tenemos. Son sencillos y algo así el año pasado les puse un poquito de complicación, digamos, pero todos lo hicieron y lo hicieron correctamente, digamos. Pero la clase que viene vamos a dar esto principalmente de práctica. Bueno, ¿algo más? Y los voy despidiendo. Sí, profe. Sí, decime. No, digo no, perdón. Bueno, pensé que tenía alguna duda. Bueno, entonces espero que esa cabecita no se estén preocupando tanto, porque esto no es en sí, digamos, lo que queremos dar en costo como algo primordial, o sea, es importantísimo, pero la materia en la unidad 3 vamos a ver lo que realmente es costear, registrar y pasar todo a lo que es un estado contable, que es el corazón de nuestra materia, digamos. Estas son herramientas utilizables que les pueden servir en cualquier empresa, basado en costos necesarios, pero no es uno de los puntos fundamentales que da la materia, digamos. Estamos, pero tienen que saberlo, sí o sí. Así que bueno, chicos, los voy despidiendo si no tienen más dudas y nos vemos las clases que vienen, ¿qué les parece? Hagan un poquito de práctica. Perfecto, profe. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. No se asusten. Gracias. Gracias, profe. Hasta el martes, chicos. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Muchas Chau, gracias. chau. Chao, profe. No se olvide pasar el archivo.